Marhaban. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a vuestro canal Árabe facilitado para hispanohablantes. En estos 10 minutos vamos a ver la cuarta y última parte de cómo se escriben las letras del alfabeto árabe. La siguiente letra es Lam. Lam. Lam tiene 4 posiciones. La primera, suelta al final de la palabra, que se escribe primero por encima de la línea y termina por debajo de la línea. La segunda posición, pegada al principio o en la mitad de la palabra, se escribe por completo por encima de la línea. Lam en su tercera posición, cuando está pegada en la mitad de la palabra, se escribe también por encima de la línea. La última posición del lam cuando está pegada al final de la palabra. En esta posición se escribe primero por encima de la línea, después por debajo de la línea. La siguiente letra es Mim. Mim es básicamente la forma de una gota de agua. La letra Mim en su forma suelta se escribe en 2 tiempos. Una parte por encima de la línea en forma de gota y otra parte por debajo de la línea. Mim pegada al principio de la palabra, que se escribe por encima de la línea. La letra Mim en la mitad de la palabra, que se escribe también totalmente por encima de la línea. La última posición de Mim es cuando está pegada al final de la palabra. En esta forma se escribe primero por encima de la línea, luego por debajo de la línea. La siguiente letra es Nun. Nun. Esta letra tiene 4 posiciones. La primera suelta al final de la palabra, que se escribe en gran parte por debajo de la línea. La segunda posición de Nun, al principio o mitad de la palabra, es parecida a la segunda posición de Ba, pero con el punto arriba. La tercera posición de Nun en la mitad de la palabra es también parecida a la tercera posición de Ba, pero con el punto arriba. La cuarta posición de Nun. En esta forma la letra se escribe primero por encima de la línea, después por debajo de la línea. La siguiente letra es Ha. Ha. La letra Ha se escribe en 4 posiciones. La primera, un círculo suelto que se escribe por encima de la línea. La letra Ha en su pronunciación se parece un poco a la letra Ha que hemos visto anteriormente. La segunda posición de Ha pegada al principio o en la mitad de la palabra
que se escribe por encima de la línea. Ha en su tercera posición es cuando está pegada en la mitad de la palabra. Tiene la forma de una mariposa que se escribe a los dos lados de la línea, arriba y abajo. La última posición de ha es cuando está pegada al final de la palabra y se escribe de una manera totalmente diferente y por encima de la línea. La siguiente letra es waw. Waw. Esta letra tiene solamente dos posiciones. La primera suelta al principio, o en la mitad o al final de la palabra. Se escribe primero por encima de la línea, después por debajo de la línea. La segunda posición de waw es cuando está pegada en la mitad o al final de la palabra. Aquí también se escribe en dos tiempos, primero por encima de la línea, luego por debajo de la línea. La última letra del alfabeto es ya. Ya. Esta letra se escribe en cuatro posiciones. La primera suelta al final de la palabra, que se escribe primero por encima de la línea y continúa por debajo de la línea. La segunda posición de ya al principio de la palabra es parecida a la segunda posición de ta, pero con los puntos abajo. En esta posición se escribe totalmente por encima de la línea. La tercera posición de ya en la mitad de la palabra es también parecida a la tercera posición de ta, pero con los puntos abajo. Se escribe totalmente también por encima de la línea. La cuarta posición de ya. En esta forma la letra se escribe primero por encima de la línea y continúa por debajo de la línea. Aparte de las 28 letras que componen el alfabeto árabe, hay que aprender a escribir dos elementos más, la ta marbuta y alif maqsura. Ta marbuta se usa en terminaciones en femenino y se escribe en dos posiciones. Suelta al final de la palabra en forma de un círculo con dos puntos arriba. La pronunciación de ta marbuta es idéntica a la tercera letra que vimos en el alfabeto. Ta, ta. La segunda posición de ta marbuta es cuando está pegada al final de la palabra. Ta marbuta en sus dos posiciones se escribe por encima de la línea. Luego tenemos la letra alif maqsura. Es un alif que se escribe hacia abajo y indica una vocal larga a. Alif maqsura en su primera posición se escribe suelta como la letra ya, pero sin puntos. Alif maqsura en su segunda posición se escribe también como la letra ya, pegada al final pero sin puntos. Con esto llegamos al final de esta serie de vídeos. Vamos a ver si habéis entendido esta lección. Hay que parar el vídeo y responder a estas preguntas y ver el resultado después. La respuesta a la primera pregunta es la A,
y la respuesta a la segunda pregunta es 0 puntos. Para terminar, podéis dejar vuestros comentarios y peticiones aquí o en arabefacil.wordpress.com. Un like y suscribiros al canal para más vídeos. Un abrazo a todas y a todos y la liqa.